¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert transmitiendo para Regando la Historia. Y en esta ocasión vamos a hablar de un magnicidio de gran importancia, sobre todo en la historia moderna, y este es nada más y nada menos que el asesinato de John F. Kennedy. Este suceso trágico que pasó el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. ¿Y por qué estamos hablando de este caso en particular? De por sí ya ha sido controvertido desde siempre, pero hace tan solo unos días la CIA liberó un conjunto de documentos donde se revelan algunos datos adicionales, muchos más datos adicionales que pueden aportar más a la investigación y que nos da un poco más de pistas respecto a quién realmente llevó a cabo la conspiración para matar a John Fitzgerald Kennedy. Sin más por el momento, vamos a darle. Viernes 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas, Estados Unidos. 12:30 del mediodía. Kennedy va pasando, circula su coche a un poco de caravana, un poco de desfile en la Plaza Dilley, allá en Texas, en Dallas, Texas. Cuando da la vuelta a la izquierda a su comitiva, justo cuando pasaba por enfrente de un depósito de libros de texto, se oyen 3 disparos. Después de estos 3 disparos, vemos una escena que ha recorrido la historia y los medios durante muchos, muchos años. Vemos a Kennedy echado para atrás, con no mucha claridad por los medios de esos tiempos, y vemos como su esposa, Jackie Kennedy, se lanza hacia atrás, hacia la parte de arriba de atrás del auto, de la cajuela, tratando de recorrer piezas de lo que hubiera sido la cabeza del expresidente, la cabeza del presidente Kennedy. De alguna manera tratando de ayudar, de actuar, porque supongo que pensó que su marido necesitaría eso que se le cayó. Por supuesto, el escándalo estalla. Gente corriendo por todos lados, gente buscando refugio, gente tratando de entender qué estaba pasando. Al final del día, las autoridades llevan de urgencia a Kennedy al hospital de Parkland, donde termina perdiendo la vida a la 1 de la tarde debido a un disparo en la cabeza. En menos de una hora, ahora sí que se mueve súper rápido entre el servicio secreto y etcétera, las autoridades, y en menos de una hora detienen a Lee Harvey Oswald, de 24 años. Oswald trabajaba justamente en el almacén de libros desde donde la versión oficial dice que se emitieron los disparos. En este punto, todo el mundo tiene los ojos sobre Oswald y es considerado como el autor solitario y oficial del magnicidio. Sin embargo, debido a la magnitud del evento y debido a la gran estatura política del presidente de Estados Unidos, nadie se quedó del todo conforme con esta versión oficial. ¿Cómo es posible que a la CIA, que al FBI, que a la policía local, que al servicio secreto se les haya pasado una persona de este tipo? Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Cómo es posible que se nos haya... ¿Cómo es posible que se les haya pasado proteger a la persona, vamos a decir, más importante del país en ese momento? Por supuesto, existen muchas teorías. Una de las más aceptadas es que Kennedy fue mandado a asesinar por la KGB, que es el brazo de inteligencia de Rusia o la Unión Soviética. Porque ya sabemos que no tenían una muy buena relación Estados Unidos y Rusia en aquellos años. De hecho, por poco se acaba el mundo un par de veces por esos años gracias a estas hostilidades. Así que esta, por cuestiones de odio, es una de las opiniones más aceptadas. Hay gente que asegura que es imposible que Oswald haya sido el único tirador, que de hecho escucharon más disparos y que por la trayectoria de las balas posiblemente había un segundo tirador. Pero esta teoría, hasta la fecha, a pesar de que se han hecho cientos de documentales y hay gente que ha hecho muchas pruebas y experimentos y tal, no ha sido comprobada. Y aquellos que eran más conspiranoicos, los que tenían así su sombrerito de aluminio, los que son tachados como locos, los que decían, estás diciendo una tontería, estas personas decían que fue la propia CIA la que planeó el asesinato de Kennedy, que realmente el asesinato del presidente fue un trabajo interno que el propio Estados Unidos confabuló, conspiró para matar a su presidente. Han pasado 62 años desde el homicidio y la CIA ha determinado, bajo las órdenes del presidente actual, Donald Trump,
que hay que sacar. El presidente ordena a la CIA y otros organismos sacar los documentos de la investigación del caso de Kennedy, para así tratar de brindar un poco más de luz al caso, para saber qué verdaderamente pasó y que el público esté enterado de lo que verdaderamente pasó. Es así como el Archivo Nacional de los Estados Unidos libera un documento de entre 63,000 y 80,000 páginas de información nueva, donde hay cualquier cantidad de documentos de todos tipos, que en esta ocasión no están redacted, no están tan tachados, no están bloqueados, y la información está como va, está bastante más completa. Aquí el punto, o lo que se trata de terminar abriendo estos documentos, es quién lo mató, quién fue responsable, quién fue el actor, sobre todo intelectual. Y a pesar de lo que todos pudieran pensar, o lo que mucha gente pudiera pensar, resulta que la gente más conspiranoica, los que decían que Estados Unidos había hecho este ataque ellos mismos, parecen ser que son los que están más cercanos a la verdad, son los que efectivamente parecen haber dado en el clavo respecto a este magnicidio. Estos nuevos documentos, que para muchos no reflejan tanto, realmente tienen información valiosa. Hoy por hoy, no se sabe si los han terminado, porque los acaban de sacar realmente hace poquito, hace algunos días. No se han terminado de analizar las 80,000 páginas que se dicen tener, pero todo parece indicar en este punto que en efecto la CIA sabía que Harvey Lee Oswald estaba involucrado con el mismísimo Fidel Castro y que él era un partidista de la Unión Soviética. De hecho, en algún momento él dejó Estados Unidos y estuvo en Moscú varios años y estaba muy sumergido en la cultura soviética, en el tema del socialismo, del comunismo, y hasta cierto punto despreciaba la idea que Estados Unidos vende del capitalismo y de este sueño americano. De hecho, él era un, vamos a decir, sospechoso conocido porque formaba parte de un equipo de exiliados, de un grupo de exiliados de Estados Unidos que decidieron irse a Cuba particularmente, precisamente para, según ellos, derrocar a Castro, pero realmente no era su intención. Ellos más bien querían estar propiamente cerca de Castro para tratar de hacer algún impacto, tratar de hacer algún atentado que impactara las relaciones, que detonara, que fuera la chispa que por fin hiciera que esta como que guerra fría que se estaba empezando a gestar por fin terminara de explotar entre Estados Unidos y Rusia. La CIA ya sabía que Harvey Lee Oswald estaba muy cercano a este grupo, y de hecho la CIA le estaba pagando a este grupo de exiliados para que hiciera este tipo de operaciones y este tipo de atentados. El tema es que cuando la CIA les entrega dinero, cuando la CIA les hace sugerencias y los capacita para hacer estos crímenes de impacto político, de pronto, para variar de la buena CIA, se les sale de las manos. A alguno de los miembros de este grupo se le ocurre que sería una buena idea irnos a lo más alto y tirarle directo al presidente. Y al parecer, la CIA pierde el control de esto, y es donde ellos terminan optando por usar a Harvey Lee Oswald como el actor material. ¿Por qué? Porque él había pedido trabajo justamente en el depósito de libros y la CIA sabía de esto. Es importante resaltar que antes, todavía se hace un poco, las policías locales, si eras una persona conflictiva que estaban contra el presidente o de alguna figura de autoridad, una persona valiosa, usualmente a la gente conflictiva la metían en la cárcel unos 2-3 días para que no le hicieran de tos. Harvey Lee Oswald definitivamente está identificado y definitivamente debe haber sido metido al bote esos 2-3 días, pero por alguna razón, aunque sí metieron a la cárcel a varias personas para evitar el tema, a él no lo meten a la cárcel. A él lo dejan seguir trabajando su día normal en ese edificio por el cual Kennedy va a pasar ese día, aún sabiendas de sus antecedentes. La intención era culpar a Fidel Castro del atentado, para que por fin Estados Unidos tuviera, vamos a decir, una carta en blanco para dejarle ir todo el poder
sobre Cuba para borrarlos de la faz de la tierra o anexarlos o lo que quieran para por fin tomar cartas serias en el asunto y de paso terminar por fin, forzar a que se acabaran los nexos entre Cuba y la Unión Soviética. Estos nuevos documentos también relatan o explican que de hecho había un mexicano de nombre Manuel Machado que era muy cercano a Fidel Castro, eran amigos y él de hecho era un agente infiltrado de la CIA. Por lo que cualquier cosa que se le ocurriera a Castro, o muchas de las cosas que se le ocurrieran a Castro y al régimen castrista, lo iba a saber la CIA casi que de primera mano. De hecho, justamente después del atentado, uno de los primeros, de las primeras personas que dice, ¿sabes qué? Es que la CIA está involucrada, fue una persona de nombre Underhill que dijo, es que ellos están involucrados, ellos son los responsables, y a los días de que esta persona que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, este señor Underhill, dice que Estados Unidos fue lo que lo causó, que la CIA está involucrada, fue encontrado muerto, lo cual añade todavía una capa más de misticismo, de misterio al caso. Ahora, el FBI sabía y no avisó al servicio secreto que Oswald estaba trabajando ahí. Sabían que esta persona tenía antecedentes, tenía entrenamiento también militar con armas, tenía forma y causa y motivo y lugar y oportunidad para atentar contra el presidente, pero el servicio secreto dijeron, ¿sabes qué? Estás en drogas, es totalmente ridículo, nadie definitivamente va a hacer eso. Curiosamente, uno de los informantes más importantes para la CIA, alguien que filtró toda esta información a la CIA de primera mano, fue parte de la inteligencia del gobierno mexicano. México supo antes que Estados Unidos lo que estaba pasando y le pasó la información de manera puntual y tácita. Sin embargo, por alguna razón, la CIA y todos sus allegados no hicieron nada al respecto. Y es aquí donde se empieza a poner sospechoso. Y es que Kennedy no era precisamente muy amigo de la CIA. De hecho, después de ese evento donde casi se acaba el mundo, donde se empieza el fin del mundo en la Bahía de Cochinos, también ahí en Cuba, que salió terriblemente mal para Estados Unidos, resulta que esta es como que la gotita que rebasa el vaso. Kennedy dice, ¿sabes qué? Recibí mala asesoría, la CIA no hizo su trabajo o me ocultaron para hacer el trabajo, y acusa directamente a los directores de la CIA de este fallo. Y como cualquier gerente que quiere ver cambios en su personal o que ve un error de esa magnitud y requiere cambios, aunque no despide directamente e instantáneamente al director de la CIA, sí lo cambia meses después. No estaba conforme con el trabajo de la CIA y de hecho Kennedy empezó a buscar fuentes alternativas de información, precisamente para que la próxima vez que se diera una crisis de talla mundial, él estuviera preparado y pudiera pues actuar de una manera más acorde. Y a la CIA no le gustaba esto, porque también Kennedy lo que quería hacer era quitarle un poco de poder a la CIA, porque en esos tiempos la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos era juez y parte, era el juez Dredd, era juez, jurado y verdugo. Ellos hacían la ley, estaban por encima de la ley, eran totalmente autónomos en cuestión de presupuesto, en cuestión de dirección, en cuestión de estrategia. Y esto a Kennedy, sobre todo después de la Bahía de Cochinos, no le gustaba nada. Y una de sus propuestas fue quitarle un poco de autonomía a la CIA, pedirle cuentas. Y esto a la CIA definitivamente no le pareció. Y hay varios autores que ahora afirman, gracias a los documentos que se acaban de revelar, que la CIA simple y sencillamente no quería perder este papel hegemónico en la estrategia de defensa de Estados Unidos y que le parecía que Kennedy representaba un riesgo para la seguridad del país, que no los iba a dejar operar y al que limitarlos con esto se pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Hoy por hoy, no se han terminado de revisar las 80.000, 63.000, dicen unos 80.000, dicen otros páginas de estos documentos. Pero conforme se vaya avanzando en ellos, nos iremos dando cuenta poco a poco de qué tan profunda y qué tan apestosa es esta coladera del caso del asesinato de Kennedy. Todos los involucrados, cuál fue el papel de México en dar la información realmente, quién fue el verdadero actor intelectual, y si fue la CIA, como todo parece apuntar, si los conspiranoicos tenían razón, ¿cómo es y por qué fue que la CIA tuvo que caer tan bajo como para hacer este tipo de cuestiones? Pero díganme qué piensan ustedes al respecto.
¿Quién cree que fue? ¿Qué saben ustedes del asesinato de Kennedy? Díganme en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártalo con sus compas y denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos uno nuevo. Sin más por el momento, yo fui Robert para Regando la Historia. Sigan regando el búho, gente. Bye.